Muy bien, hermanitos, damos gracias al Señor y vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. ¿Todo lo tenemos? Amén. Y dice la bendita palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, vamos a trabajar en un tema que se llama la importancia del Evangelio. Y trataremos de que todo sea práctico. Solo vamos a declarar lo que la Escritura nos dice. Ya vimos que el Evangelio son los negocios del Padre. Y algo muy importante, escuche bien, es que sin Evangelio no hay salvación. Entonces, nosotros dijimos que cuando Jesús vino, Él no perdió el enfoque de predicar el Evangelio. Aunque la hizo de maestro y enseñó, aunque Él predicó cosas eternas, aunque Él predicó cosas del futuro, de lo que iba a suceder, la gran tribulación, de lo que sería el reino, los escogidos y todo eso, aunque Él predicó muchas enseñanzas de moralidad, de leyes y de un estilo de vida transformada, aunque Él predicó eso, pero su principal ministerio no era eso. Aunque Él sanó a muchos enfermos, aunque Él echó fuera muchos demonios, y aunque Él hizo muchos milagros, ese no era lo principal de su ministerio. Su ministerio de Jesús era predicar el Evangelio. Su ministerio. Aparte, su propósito. Su propósito era morir por la humanidad. ¿Se vio la diferencia? Una cosa es ministerio, otra cosa es propósito. El ministerio de la iglesia es predicar el Evangelio. Su propósito es ser hecho conforme a la imagen del Hijo. La voluntad de Dios es que sea santificado. Muy bien. Entonces Jesús no perdió el enfoque del Evangelio, al grado que cuando Él venía a una ciudad y querían el Evangelio, le rogaban, quédate. Y Él decía, no, es necesario que vaya a otras ciudades y anuncie el Evangelio. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no vine para quedarme en un lugar, yo no vine para sentarme en un lugar, yo vine a predicar el Evangelio y este lugar ya lo prediqué. No, pero mira que queremos oír palabra. Ya le di 2 días de palabra, como en el caso de los samaritanos. Galilea, no, pero queremos más. No me detengo. Es necesario que vaya a otras ciudades. ¿Por qué? Porque ustedes ya le prediqué el Evangelio, ustedes ya lo creyeron, ustedes ya escucharon palabra y quieren más. Y eso con el tiempo el Espíritu Santo va a venir a completar lo que les falta. Pero esa gente no es salva. Y yo tengo que ir allá. Entonces, vimos que Jesús andaba de ciudad en ciudad, aldea en aldea y sinagoga en sinagoga. Ese mismo mandamiento se lo entrega a los discípulos, a los apóstoles, y ellos igual empiezan con el mismo ejemplo de ir de ciudad en ciudad, aldea en aldea
y de sinagoga en sinagoga. Muy bien. ¿Sabe por qué entraban a las sinagogas ellos? Porque ninguna sinagoga era cristiana. Ninguna. Si lo aplicáramos hoy, ¿quiénes necesitarían el Evangelio donde uno pudiera entrar? Ese catolicismo. Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Esas son, dijéramos, las sinagogas de hoy, que aunque hablan de la Biblia, de Cristo, y medio por ahí codean con el Evangelio, pero no han experimentado lo que es la plenitud del Evangelio. Porque adventistas manejan la ley, Testigos de Jehová nega la deidad de Cristo, los mormones creen que Cristo es hermano de Lucifer, los católicos cegados en la idolatría, ¿verdad? Estoy hablando de las religiones, no la gente, el sistema. Y luego de ahí nosotros vemos algo muy importante, que en las iglesias cristianas aplicaría mucho también en ciertos grupos que no tienen el Evangelio. Pero la clave es: vengo a predicar el Evangelio, y ya que creen el Evangelio, pues ahora sigan leyendo la palabra, pero ya son salvos. O sea, no tengo que quedarme aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque tengo que predicar el Evangelio. Nosotros vimos que la iglesia, no solo los discípulos, los apóstoles, sino los ministros, sino también la iglesia. Cuando digo los ministros, porque vemos eso en los apóstoles, vemos eso en Felipe el evangelista, vemos eso en los profetas como Esteban. Pero ahora la iglesia seguía el mismo curso. La iglesia también, cuando eran esparcidos, imagínate, los van correteando y huían a ese pueblo, pero ahí se ponían a predicar el Evangelio. Algo muy importante que yo les decía, que a veces en la iglesia de hoy tenemos mucho prejuicio. Lo iban correteando a la iglesia, y allá a la ciudad donde se metían, predicaban el Evangelio. No decían: mejor nos callamos, no sea que nos saquen también de aquí. No decían eso. ¿Por qué? Porque era la prioridad, el mandamiento, la gran comisión es que predicar el Evangelio. Después de que la persona crea el Evangelio, entonces la persona ahora necesita ser discipulado. Pero hoy vamos a ver, no quiero entrar al discipulado, sino queremos primero enriquecernos con lo que es el Evangelio. Nuestro tema de hoy es la importancia del Evangelio. ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? Porque sin Evangelio no hay salvación. Y vamos a desglosar citas. No voy a hacer mucha explicación, sino vamos a entender las citas. Inmediatamente vamos a Marcos. Este verso que leímos no me la va a perder porque la vamos a ocupar al final. Vamos a Marcos. Capítulo 16. Verso 15. ¿Todo lo tiene? Y dice: y les dijo: id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está, rápido. ¿Por qué el Evangelio es importante? Primero, porque es un mandamiento. Segundo, porque son los negocios del Padre. Es muy importante. Los negocios del Padre es predicar el Evangelio. Pero dice que el que creyere el Evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es importante el Evangelio? Porque en el Evangelio está la salvación o la condenación. Escuchen, en el Evangelio está la salvación o la condenación. Vicky. Eso es lo importante. El que cree el Evangelio es salvo. El que no lo cree es condenado. Porque hablar dice el Señor: predique el Evangelio para salvar que se tenga que salvar y para condenar el que se tenga que condenar. Sencillo. Y mira qué tremenda responsabilidad. Llevas un mensaje donde va a decretar el destino
del que lo oye. Si lo oye y lo cree, su destino será la vida eterna. Si lo oye y no lo cree, su destino es la condenación, la muerte eterna. Qué tremendo. Para que vea que no puso Dios cualquier letrita en tu mano. ¿Por qué cree que dice el Señor? Escuche bien. Demandaré de tus manos la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque aquí puse en tus manos la vida de ellos, para salvación o condenación. Entonces, al tener el Evangelio, aquí están muchas vidas, de la gente que me conoce, de la gente que me rodea, al menos son los que están aquí. Y cuando ya he cumplido primero con ellos, entonces con gente que no conozco, ir a otro lugar. Pero mira, yo me limpio de esa sangre, de cada persona que yo conozco. Me limpio de su sangre, mis manos se limpian de su sangre cada vez que les predico el Evangelio. Si les predico el Evangelio, sale su sangre. Ahora su sangre es sobre su cabeza si no creyeron en el Evangelio, ya no sobre mis manos. ¿Me entienda esto, hermano? Porque el Señor nos haya confiado el Evangelio. Hermano, a veces yo a veces me encontraba en un conflicto. ¿Hago la escuela o mejor me voy a predicar? Y ¿sabe qué yo hubiera escogido? Mejor me voy a predicar porque me van a cobrar. Pero el que dé a la escuela, estamos preparando para que cuando vayamos allá, ya no vaya uno, sino vayamos varios. Donde quiera que usted, estamos ampliando la evangelización. Entonces, por eso el Evangelio es importante. Pero vamos a Romanos, capítulo 1. Verso 16. Amén, ¿lo tenemos? Amén. ¿Qué nos dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Dijimos que en el Evangelio está la salvación o la condenación. El que cree será salvo, el que no será condenado. Pero aquí dice, para los que creen, el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Para salvación. Escúcheme bien, hermanos, esto. Porque usted no debe de predicar con ligereza el Evangelio y usted porque ya se lo dijo y él se lo memorizó ya, pues usted si lo cree ya es salvo. No. La salvación es un proceso. Yo le predico el Evangelio, él lo oye, lo medita y lo entiende. Y cuando lo entiende, lo va a creer. Y eso de entender el Evangelio, hermano, es entenderlo por el Espíritu. Por el Espíritu. Lo entienden por el Espíritu. Porque solo cuando entiendan el Evangelio por el Espíritu, ahí es donde se va a creer. Y cuando la persona, escuche bien, cuando la persona crea el Evangelio, ahí se va a romper el corazón de piedra. Por eso dice, cuando dice que es poder de Dios el Evangelio, significa que el Evangelio dinamita tu corazón. ¿Y sabe qué significa eso? Que ahora amabas el pecado, ahora el Evangelio te dinamita, ahora odias el pecado. Quiere decir que, ahí déjelo, hija, ahí déjelo, mientras no haga ruido, ahí déjelo. Así lo ve aquí, déjelo, hija, mientras no haga ruidito. Ya se hace ruidito, ahí te echo la mano. Entonces es algo muy importante, hermano. Cuando el Evangelio lo crees, porque lo entendiste, dinamita tu corazón. Antes amabas el mundo, ahora aborreces el mundo. Antes amabas hacer lo malo, ahora aborreces hacer lo malo. Pero eso es cuando el Evangelio dinamita tu corazón. Siguiente verso, el 17. ¿Qué nos dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, ahí está otro punto muy importante. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, escuche bien, cuando dice la justicia de Dios es que Él te declara inocente siendo culpable. Pero Él solo declara inocente
siendo culpable a la persona que cree el Evangelio. Porque dice que en el Evangelio se revela la justicia. ¿Qué significa eso? Que en el Evangelio se revela la justicia. Significa que yo pagué por ti. Y tú dices, ¿y cuál es la justicia ahí? Si la justicia es que me debiste de haber castigado. Castigué a mi hijo por ti. Bueno, la justicia es que a mí me debiste de haber condenado. Condené a mi hijo por ti. Pero entonces es una injusticia lo que tú has hecho, Señor. Porque Él es santo, Él es sin mancha. No. Porque el pecado entró por Adán y Eva. Y tú naciste bajo pecado. Tú viviste en medio del pecado. Yo pagué por lo que hizo Adán y Eva para que tú seas libre del pecado. De aquí para adelante, borrón y cuenta nueva. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo de Adán y Eva? ¿O vas a hacer lo que Cristo hizo? Ahí está la justicia. Porque a la verdad, hermano, nosotros qué culpa que Eva le salió la curiosidad. Dice, Señor, pues para que veas, te voy a mostrar todas tus curiosidades que traes tú también. ¿Oh? No, Señor, mejor así. Creo. ¿Estamos entendiendo? No, pero Abraham, Adán, por el amor de su mujer, te voy a enseñar que tú también tienes muchos amores que te alejan de Dios. Oh. No, mejor así, creemos ya. Esa es la justicia. Él nos hizo justicia porque nosotros nacimos bajo el pecado. Él nos hizo justicia porque el pecado entró por ellos. Él nos hizo justicia no porque seamos buena gente, sino porque vivimos en medio de un mundo que está bajo pecado. Él nos hizo justicia porque hay un diablo que no lo vemos y nos tienta por donde ni siquiera nos imaginamos. Él nos hizo justicia. Voy a castigar a mi hijo. Pero ahora de aquí para adelante, borrón y cuenta nueva. Depende ahora de ti. Y ahí lo hice todo. Te voy a dejar mi Espíritu Santo. Te voy a dejar mi verdad. Te voy a mandar unos cuantos predicadores a ver qué tú haces. Esa es justicia. Yo pagué. Casi como diciendo, yo soy el responsable. Yo pago. Pero ahora de aquí para adelante, tú eres el responsable. Y en el día del juicio nos vemos. Y cuando venga el juicio no te voy a cobrar por lo que pecaste. Porque ya pagué. Te voy a cobrar qué hiciste con el Evangelio y con Jesucristo. Porque te di todo. ¿Qué hiciste con mi Espíritu Santo y la verdad? Amén. Eso es la justicia. Entonces quiere decir que Él te declara inocente cuando tú crees al Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué yo dije? Cuando creemos al Evangelio. Amén. Por eso es importante el Evangelio, porque si una persona le viene a pedir perdón a Dios, pero no pone la fe en el Evangelio, Dios no lo declara inocente. Dios no le perdona, porque no creyó en el Evangelio. Porque la palabra dice, solo voy a perdonar a aquellos que creen al Evangelio. Solo voy a justificar a aquellos que creen en el Evangelio. Solo voy a alabar a aquellos que creen en el Evangelio. Solo voy a santificar a aquellos que creen en el Evangelio. Solo voy a llamar a ellos que creen en el Evangelio. Y solo voy a glorificar el que persevera creyendo en el Evangelio. Sin Evangelio no hay salvación. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Y vemos el verso 1 y 2. Capítulo 15, verso 1 y 2. Amén. ¿Vemos? Dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Entonces, ahora viene lo que es perseverar en el Evangelio. O sea, el Evangelio es importante no solo para los incrédulos, sino también para los creyentes.
Una persona que ya creyó el Evangelio, ya se arrepintió, ya se convirtió, ya se bautizó, ya invocó el nombre del Señor, ya vino el Espíritu Santo, ya lo bautizó, ya lo llenó de dones, ya lo llenó de un ministerio y todo. Pero para que sea salvo, tiene que seguir reteniendo el Evangelio. Porque si no retiene el Evangelio, creyó en vano. O sea, ¿qué significa? En vano es que creíste el Evangelio. En vano es que te bautizaste, en vano es que te arrepentiste, en vano es que te convertiste, en vano es que recibiste el Espíritu Santo, en vano es que recibiste dones, en vano es que tú recibiste ministerio, en vano es todo eso. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el diablo se sabe eso. Por eso el diablo trata de distorsionarnos. Él dice, solo cree en Dios y cree en la palabra, pero el diablo tiene terror que usted y yo creamos en el Evangelio. Esa es la importancia del Evangelio. Entonces, ya teniendo esto un poquito, vamos precisamente por qué es importante el Evangelio. Véngase a Juan capítulo 3. Y leemos el verso 3 y 5. Amén. ¿Amén? ¿Qué nos dice? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que esto no es un cambio de mente. Esto no es un cambio de conducta, no es un cambio de religión, no es un cambio de libros, de lectura, no es un cambio de ambiente, sino es una experiencia aquí adentro que el Evangelio hace. ¿Por qué? Porque podemos hablar a la gente y más, por eso casi yo no acostumbro esto, podemos decir es que tu religión está mal por las imágenes. Y ahí lo estamos convenciendo con Éxodo 24. Entonces la persona que nunca había leído Éxodo 24, ¡ay, sí es cierto! Está bien, qué bueno que me abrió los ojos. Ya no voy a la iglesia católica, voy allá con su templo. Que la persona se convenció que la iglesia católica estaba mal con sus imágenes y que se impresionó por esa verdad que leyó y dejó la religión y se vino a un templo, eso no significa que es salvo. Solo cambió de organización porque descubrió con la verdad que allá está mal y aquí está bien. Pero aquí no ha venido a nacer de nuevo. Eso es algo muy importante, hermanos. Porque lo que ha hecho el cristianismo es convencer gente, no convertir gente. Y convencer gente, hermanos, es que le echamos de todo lo que se nos ocurra como para ganarles el pleito a la gente aquella. Y ya una vez que se convencieron, ya nos los traemos y decimos, gracias a Dios por la salvación de este cuando todavía no es salvo. Solo cambió de ambiente. Dejó al cura por el pastor. Dejó a la iglesia católica por el templo. Dejó el catecismo por la Biblia. Dejó al santo por los santos. Pero sigue igual su actitud. ¿Entiende? O sea, sigue igual su actitud. O sea, no ha habido nada aquí que es el nacer de nuevo. Y solamente, hermanos, nacer del agua se nace por el Evangelio. O sea, quiere decir que el Evangelio te provoca la fe para creer en eso cuando tú no estuviste allá. Tú no viste si Cristo murió de verdad, si tú estuviste allá, tú no estuviste, tú no sabes si este libro tiene razón. Pero cuando viene la fe te hace sentir como que tú estás ahí viéndolo morir, como que si estuviera ahí, tú como que lo estuvieras vivificando. Eso hace la fe. Por eso nadie se puede salvar si empieza a razonar el Evangelio. Que porque lo hizo así, que no lo debe de haber hecho así, pero entonces yo creo, no creo, eso es razonamiento. Nadie se salva por el razonamiento en el conocimiento, sino es por la fe y la experiencia que hace el Espíritu acá. Eso nacer de nuevo. Pero, algo muy importante, hermanos, el Evangelio te produce el arrepentimiento. El Evangelio te produce la conversión. El Evangelio te produce la certeza, la confianza, la seguridad, la esperanza. Todo eso, el Evangelio te lo produce aquí,
El Espíritu te está proveyendo todo eso. Y ahí es donde tú puedes decir con gozo, con alegría, con seguridad: soy salvo, Cristo me salvó. No es letras aquí, es el Espíritu y el Evangelio obrando aquí. Por eso es bien importante que la iglesia debe estar meditando el Evangelio y meditando el Evangelio hasta que suceda eso. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a que lo cree. ¿Amén? Entonces, aquí vemos que Nicodemo, por lo que le dijo el Señor Jesús en el verso 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Casi como diciendo, entonces, ¿qué piensas tú de la palabra? Ah, no, pues que es muy buena, que es palabra de Dios. No, tienes que conocer la intención de cada palabra. Entonces, es un maestro. Y maestro, hermanos, es un ministerio. Entonces quiere decir que si una persona tiene un ministerio, es apóstol, es pastor, es maestro, es evangelista, es profeta, pero si no conoce el Evangelio y no lo cree, ese ministro no es salvo, aunque tenga un ministerio. Porque nadie se salva por ministerios, solo por el Evangelio. Por eso, hermano, hay hoy en día muchos pastores que ni salvos son. Y uno cree que porque está aquí al frente con su corbatita acá, ay no, el siervo, sí. No. Pues se va para el infierno. Es algo muy importante. Entonces, este maestro se sabía la Biblia, la Torá, los rollos, los escritos, el Midrash. No sé cuántos libros habían ahí. Se lo sabía, pero no era salvo. O sea, mi hermano, el hecho de que usted tenga conocimiento bíblico, que usted se lo sabe, del Génesis al Apocalipsis, y que también tienes conocimiento de la concordancia, eso no te salva. De hecho, usted estudie bien, y va a ver que muchos de los que dijo Jesús que van al infierno, conocían la Biblia. Y él así, sin pelos en la lengua, dice, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y ustedes serán desechados, y serán echados ahí, al infierno, donde será el lloro, el crujir de dientes y todo. Nomás oía eso y ya hasta lo estaban crujiendo, como, oh, ¿cómo se atreve a decir eso? Si yo soy el sumo sacerdote, tú eres un sepulcro blanqueado. Oh, si yo soy el que ministra la palabra, tú eres el que le roba dinero a las viudas. Mira qué cosa, el hecho de que conozcas la Biblia no significa que eso sea salvo. El conocimiento bíblico no te salva, solo el Evangelio. Ya después de que tú conoces el Evangelio, ahora sí conoces la Biblia, que lo vas a usar para tu bien. Amén. Y luego de ahí, hermanos, vamos a otro ejemplo. El libro de Hechos, capítulo 8. Y leemos del 26 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Quiero que vaya prestando mucha atención a esta historia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto?
de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Ahora un poquito al ejemplo en el eunuco, nuestra mira, nuestra atención. El eunuco era etíope, de Etiopía. Y él era un funcionario de la reina Candace. Él dice que estaba sobre los tesoros de Candace. Candace era una reina en Etiopía. Entonces dice que él vino a Jerusalén para adorar. ¿Para qué vino? Para adorar. Llega un adorador. Y dice que cuando ya acabó la adoración, dice que él volvía sentado en su carro, iba leyendo al profeta Isaías, leía la Biblia. Pero entonces, Dios se mueve y le dice a Felipe, viene precisamente un ángel y le dice a Felipe, mira, levántate y vete al desierto. Checa ahora la actitud de Dios con su predicador. Manda al ángel, levántate y vete al desierto. A veces nosotros como estamos tranquilitos, ya la gente está necesitando el evangelio y nosotros estamos a veces tranquilos. Entonces, levántate y ve. Y ahí va. Y dice que cuando se acercó, el Espíritu le habló. Checa, hermanos, especialmente los que sirven al Señor. Tú tienes que saber cuándo te está hablando un ángel y cuándo te está hablando el Espíritu Santo. Muchas veces, es que fue Dios, fue Dios, fue Dios. No. Pablo distinguía al ángel y distinguía al Espíritu Santo. Aquí Felipe le habló el ángel, pero también el Espíritu Santo. No siempre te va a hablar el Espíritu Santo, hermano. También los ángeles te hablan. Aquí dice que el Espíritu le habló y le dijo, júntate, acércate y júntate a ese carro. Chécate, acércate y júntate. Son dos palabras. Acércate es, acércate. Júntate es que súbete con él. Pero dice que le hace una pregunta. ¿Y entiendes lo que lees? ¿Qué dijo él? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseñare? Mire, hermano, hay muchos hermanitos que están en la iglesia, adoran a Dios, leen la Biblia, pero no entienden lo que leen. No entienden. ¿Y por qué no entienden si fuiste a la iglesia? Pues es que nadie me enseñó. Y el pastor, bueno, estaba predicando de diezmos y yo, pues lo que quiero saber es cómo me salvo. Dice que le rogó que subiera y sentase con él. Y precisamente leía el Evangelio de Isaías. Ahora muchos le llaman el protoevangelio o el preevangelio. Yo le digo el Evangelio profetizado. Precisamente iba leyendo Isaías 53, perdón. Iba leyendo el Evangelio, pero en la profecía. Y el eunuco dice, a ver, Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Está hablando de él? ¿O está hablando de algún otro? Y checa, dice que Felipe, a partir de esa escritura, ¿qué le predicó? El Evangelio. No le dijo, varón de Dios, Dios me mandó acá porque tiene algo grande contigo, porque tiene grandes planes, voy a orar por ti. No. ¿Sabes que nosotros a veces oramos mucho por la gente y no les funciona?
Pero la gente está acostumbrada, hermano. Usted va a ciertos lugares, que en mi caso, yo visito a ciertos lugares, pero voy a ciertos lugares que luego me dicen, ¿y no va a orar, pastor? Digo, no. Pero es que aquí se acostumbra que cuando visitas vas a orar. Digo, pues hay que quebrar la costumbre. La oración no es un amuleto cuando la gente no quiere obedecer la Biblia. La bendición está en nuestra obediencia, no que nos estén orando siempre. Entonces él no le hizo una oración, no le habló de grandes propósitos, de tener algo grande, Dios te va a usar. No habló nada. Rápido lo que le habló fue el Evangelio. Y yendo por el camino llegaron y vieron agua. Y rápido le brotó el deseo de ¿qué? Bautizarse. Porque el Evangelio pone el deseo de bautizarse. El Evangelio. Cuando alguien dice que cree el Evangelio y decimos, pues ya te vas a bautizar y como que no quiere, esa persona todavía no es salvo. Y no creyó al Evangelio, solo lo oyó. Lo conoció, pero no lo creyó, por eso no se quiere bautizar. Pero cuando una persona entiende el Evangelio y lo cree y se arrepiente, lo que rápido quiere es bautizarse. Porque el bautismo va dentro del Evangelio, es parte del Evangelio. Entonces, cuando dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? El 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué? Bien puedes. Si crees, ¿qué? El Evangelio. No podía decir si crees en Dios, porque él ya creía en Dios, él ya adoraba a Dios, él ya iba a adorar al templo de Dios, él ya leía el libro de Dios, pero no era salvo. Una persona puede estar adorando a Dios, creyendo en Dios, leyendo de Dios y estar en el templo de Dios y no ser salvo si no conoce el Evangelio. Por eso todo pastor, lo que más nos debe de interesar no es si ya cambió el hermano o la hermana, es si entiende el Evangelio y es salvo. Porque cuando el hermano o la hermana es salvo, entonces va a cambiar, tarde o temprano. Pero si no es salvo, nunca va a cambiar, aunque ande cerca de Jesús como Judas. Nunca cambió el muchacho. Esa es la importancia del Evangelio. Sin Evangelio no hay salvación aunque la persona sea un adorador. Sin Evangelio no hay salvación aunque la persona crea en Dios. Sin Evangelio no hay salvación aunque la persona sepa la Biblia, lea la Biblia. Si tú crees en el Evangelio, bien puedes, y de todo corazón. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque parte del Evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios en su deidad. Y ahí mismo, ¿qué? Lo bautizó. Ahí que creyó el Evangelio, allí fue salvo. Amén. Hechos 10. ¿Qué nos dice? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a enfocarnos ahora en Cornelio. Cornelio, hermanos, lo que dice la palabra, era un hombre piadoso. ¿Y sabes qué significa ser un hombre piadoso? Que es bueno en todo. Hermano, yo me pregunto, ¿cómo este era bueno en todo si no tenía la presencia de Dios y el Espíritu Santo? Muchas veces cuando nosotros los cristianos decimos, es que no podemos, de verdad nos van a juzgar ellos. Porque ellos
Es más, Nicodemo, hermano, no había nacido de nuevo y dice que era irreprensible. ¿Por qué nosotros minimizamos el poder de Dios? Que Él es el que nos cambia. Es cuestión de mentalidad. ¿Cuánto la palabra verdadera cabe en tu mente? Es tu transformación. Este hombre era piadoso y era temeroso de Dios. O sea, él temía a Dios. Entonces, si era temeroso de Dios, él creía en Dios. ¿Ah? Y dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Quiere decir que este hombre se preocupaba porque la esposa respetara a Dios. Este hombre se preocupaba porque los hijos respetaran a Dios. Se preocupaba. Y luego de ahí, dice que él hacía muchas limosnas al pueblo. Checa, hacía muchas limosnas. Era un hombre dadivoso. Pero lo más importante dice, y oraba a Dios siempre. Y eso de siempre, hermano, no es que solo en la mañana y en la noche. Eso de siempre no decía que solamente era el almuerzo, la comida y la cena. No, oraba a Dios siempre. Si oraba a Dios, ahora entiende por qué temía a Dios. Si oraba a Dios, él creía en Dios. ¿Pero era salvo? No era salvo. Y Dios vio todo esto, digo, yo lo salvo, pero no por esto. Ahí manda al ángel, ándale ángel, vete a hablar con él. Y cuando viene el ángel dice, vete a buscar a Pedro, el que tiene por sobrenombre Simón. ¿O es al revés? Es al revés, vete a buscar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué le dijo el que tiene por sobrenombre Pedro? Porque estaba viviendo en una casa que también había otro Simón. Había 2 Simones ahí. Pero no el dueño. No con el dueño. Es con el que tiene el sobrenombre de Pedro. No, para que no se equivoque, porque si viene el dueño, ¿qué va a hacer? Nada. Yo necesito al que predica. Yo necesito el que conoce el evangelio, el que ya fue salvo, el que ya fue ungido. Ese necesito para que predique. Al otro Simón, ¿para qué la quiero? Él no sabe nada. O él no está ungido, porque a lo mejor sí creía en Dios, porque ahí vivía Pedro, pero a lo mejor no está ungido para esto, él no está apartado para esto, él no fue escogido para esto. No quiero a ese Simón, quiero al otro. ¿Verdad? Un día voy a predicar el mensaje de los 2 Simones, no, los 3 Simones. El Simón apartado, el Simón no apartado, y el Simón que quiere comprar las cosas. A veces así en la iglesia están 3 Simones. Los apartados, los que quieren pagar por ser apartados y los que no están apartados. Y dice, Él te dirá lo que es necesario. ¿Qué es lo que dijo? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora mira, en el capítulo 11. Amén. Capítulo 11, verso 12. Ya pasó todo y Pedro está explicando a la iglesia. Porque acuérdate que se fue con los gentiles y a ciertos apóstoles quieren una explicación y Pedro se la está dando. Y dice en el 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y cuáles eran esas palabras? El Evangelio, hermanos. Ya cuando usted lee por ahí el capítulo 10, después de ahí del verso 34 en adelante, te das cuenta que Pedro está predicando el Evangelio. Y ahí se derramó el Espíritu Santo. 2, ahora escuche bien esto, porque es importante el Evangelio. Este hombre era bueno, pero no era salvo. Este hombre era temeroso de Dios con su familia, pero no era salvo. Este hombre ejerció su ministerio paternal, pero no era salvo.
Este hombre ayudaba al pueblo, pero no era salvo. Este hombre oraba a Dios siempre, pero no era salvo. Este hombre creía en Dios, pero no era salvo. Este hombre leía la palabra de Dios, pero no era salvo. Porque sin evangelio no hay salvación. Y esa es la importancia de predicar el evangelio. Esa es la importancia, hermano. Muy importante, hermanos. Por eso nosotros que nos ha confiado el evangelio, hermanos, nosotros tenemos que entender la gran bendición, pero también la gran responsabilidad. La gran bendición, pero también la grande responsabilidad. No debemos de pasar por alto eso, porque a nosotros sí, hermanos, el Señor nos va a preguntar de qué hiciste con el evangelio que te di. Usted dice, pues lo creí, ¿qué más? Hice folletos. ¿Y dónde están? Pues por ahí se cayeron. ¿Así le diríamos, hermanos? Entonces, eso es muy importante que nosotros entendamos, hermanos. Sin evangelio no hay salvación. Por eso, esa es la importancia, hermanos. Muy bien. Vamos a Lucas 13. Vamos al último punto de la importancia del evangelio. Vamos a leer el 13:22. ¿Ya lo tenemos? Leemos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezarán a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero se dirá, les digo que no sé de dónde son, apártanse de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Imagínate, hermano, ¿qué cree usted que sentía el rico en el infierno y mirando a Abraham allá arriba? Y al rico, y a Lázaro. ¿Qué usted cree que sentiría ese rico? De lo que me perdí. Tonto porque le hice caso a mi religión. Tonto porque gasté mis energías ahí yendo a Juquillo. Y mira, ya está Luis, que me predicaba y lo corrí. Está Vicky, que la ofendí porque me habló que la Guadalupita no se apareció de verdad. ¿Qué usted cree que van a sentir los del infierno? Cuando estén excluidos y vean que tú y yo teníamos la razón. ¿Qué usted cree que van a sentir? No, hermano, yo creo que solamente con eso ya ni el fuego te quema solo. El evangelio, hermanos, es la puerta angosta. ¿Sabe por qué angosta? Es solo por esta puerta puedes entrar. No hay otra. No, pero todas las religiones llevan a Dios. Solo Cristo es el camino. Ah, pues entonces yo creo en Cristo. Para que tú entres a Cristo necesitas el evangelio. Él es la puerta, el evangelio es la llave. Dice que cuando el padre de la familia se levante y cierre la puerta, y dice, y estando afuera,
empezarán a llamar a la puerta. Imagínate, hermano, cuando venga el arrebatamiento y la iglesia se vaya, ¿cuántos van a estar tocando al cielo? Señor, perdóname, ven por nosotros también. Se cerró. Ahora sí me arrepiento. Ya mañana voy a la iglesia. Corre, vete a ver. Ya llega y la iglesia está quemando porque el anticristo la quemó. Está tremendo, hermano. Cuando venga el arrebatamiento, muchos se van a lamentar de haber dejado de ir a la iglesia por un trabajo. Muchos se van a lamentar de haber dejado de ir a la iglesia solamente por la casita, porque el borreguito hay que llevarlo a comer. Muchos se van a lamentar de que dejaron a Dios por los placeres, las diversiones. Muchos se van a lamentar. Muchos se van a lamentar por haber dejado a Dios por papá, por mamá, por el hermano, la hermana, la esposa, la tierrita. Muchos se van a lamentar por no haber dado frutos en la iglesia cristiana y salieron huyendo porque aquí estaba la hermana María Luisa y yo no le quise perdonar, mejor me fui para otra iglesia porque allá ya no la vi y ya estaba yo en paz. Se van a lamentar por no haber dado frutos de perdón. Muchos se van a lamentar de haber hecho tropezar a los hermanitos y la hermanita que venía a la iglesia. Muchos se van a lamentar de no haber visitado al pobre, haber visitado al enfermo, al preso, no haber dado un vestido al desnudo, no haber dado un vaso de agua al sediento, no haber dado un platito de comida al hambriento. Muchos se van a lamentar. Dice que empezarán ¿a qué? A llamar a la puerta. ¿Qué pasa cuando usted va a orar y se cerró la puerta ya? ¿Qué siente? ¿A quién le ha tocado? ¿A quién le ha tocado ir a la oración y ya la puerta está cerrada porque todos están concentrados en la oración? ¿Quién le ha tocado? ¿Usted le ha tocado? ¿Usted también le ha tocado? ¿Y qué han sentido? Y nada más es la oración. Nada más es el pastor que cerró la puerta para que ya no se hiciera ruido. Imagínate que Cristo te cerrara la puerta. Solo con eso ya es el infierno empieza ahí. Porque ¿sabes cuál es el verdadero infierno? Que Dios te haya excluido y te haya desechado. ¿Sabes que en el infierno el mayor tormento no es el fuego? El mayor tormento es saber que por toda la eternidad estarás lejos de Dios. Ese es el tormento. Claro, la lumbrita dice, para que te ayude a atormentarte. Pero ese no es el principal tormento. Dice que cuando toque, van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Soy de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jehová Rafa. Soy de la iglesia de Jehová Jireh. Soy de la iglesia de Jehová Mekadesh. Soy de la iglesia de Jehová Sama, donde tú estabas. Imagínate. Soy misionero. ¿Qué dice? No sé de dónde soy. ¿De qué denominación eres? Ah, soy de la Pentecostal. Ah, con razón. Yo solo fui por la iglesia de Cristo. Pero yo soy bautista. La iglesia no es de Pablo, ni de Cefa, ni cristiana, ni pentecostal, ni menonita, ni católica. La iglesia es de Cristo, del Espíritu y San se acabó. Pero le van a decir, es que a la gente le gusta platicar. Así que entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. O sea, quiere decir que le van a decir, si allá donde estabas enseñando en el Getsemaní, si cuando estabas enseñando en el monte de las bienaventuranzas, si cuando tú enseñaste allí en Bethesda, allí estuvimos. Aplícalo para acá. Si yo siempre fui al culto, no sé de dónde eres. O sea, quiere decir que el hecho de que tú estés en un culto oyendo la palabra, eso no te salva. Solo la fe en el Evangelio te da la salvación. Venir a la iglesia es para
ayudarnos a crecer espiritualmente, animarnos, estar conviviendo los santos juntos, alabando al Padre, pero eso no nos salva. Entonces, ¿por qué es la importancia del Evangelio? Número 1, porque sin Evangelio no hay salvación. Número 2, porque el Evangelio, el predicar el Evangelio son los negocios de Dios. Número 3, porque el Evangelio es el poder de Dios que produce la experiencia de la salvación en el corazón. Número 4, porque puede uno tener ministerio, pero sin Evangelio nadie se salva. Puede uno tener conocimiento bíblico, pero sin Evangelio nadie se salva. Puede uno, hermano, ser adorador, pero sin Evangelio nadie se salva. Puede uno estar en el verdadero templo de Dios, pero sin Evangelio no hay salvación. Puede uno estar leyendo inclusive el Evangelio en letras, pero sin el Evangelio en el Espíritu no hay salvación. Siguiente, yo puedo estar orando a Dios siempre, pero sin Evangelio no hay salvación. Yo puedo ser bueno, pero sin Evangelio no me salvo. Yo puedo ser irreprensible, pero sin el Evangelio de nada me sirve. Yo puedo inclusive ayudar a la gente, darles taco, dinero, pero sin Evangelio nada me sirve. Yo puedo inclusive cuidar que mi familia no ofenda a Dios, pero sin Evangelio nada nos sirve. Yo puedo estar en el culto cantando, alabando y adorando, pero sin Evangelio no me salvo. Por eso esa es la importancia del Evangelio, porque solo en el Evangelio está la salvación. Es más, aquí vinieron y dijeron, Señor, Señor, ni porque yo cante bonito me salvo, sin Evangelio. Y no solo eso. ¿Qué dijo Pablo? Si yo tengo dones, profecías, don de lenguas, fe, de tal manera que mueva yo las montañas, sabiduría, ciencia, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Y sabe por qué dice nada soy? Porque el que no ama no ha conocido a Dios ni tiene a Dios. Y si una persona no ha conocido a Dios y no tiene a Dios, es porque no ha sido salvo por el Evangelio. Por eso, hermano, el Evangelio tiene un valor muy importante. Primero, para nuestras vidas, para ser salvos. Y segundo, para predicar. Por eso decía el apóstol Pablo, tengo la necesidad de predicar el Evangelio y me siento deudor con el Evangelio. ¿Por qué? Porque sin Evangelio yo no me salvaba. Sin Evangelio yo no era salvo. Aunque yo era celoso en la ley, aunque yo defendía a Dios, aunque yo perseguía la iglesia que yo creía que era hereje. Pero ahora que conozco el Evangelio me di cuenta que de eso nada sirve, porque solo por el Evangelio hay salvación. Entonces ahora veo a la gente y me nace la necesidad, porque ellos necesitan el Evangelio para salvación. No importa que sea fariseo, no importa que sea saduceo, no importa que sea el maestro Gamaliel, no importa que sea el sumo sacerdote, no importa que sea Anás, que sea Caifás, no importa que sea Herodes, no importa que sea Pilato, no importa que sea romano, no importa que sea Galileo, no importa que sean samaritanos, no importa que sean judíos. Todos necesitan el Evangelio para ser salvos. No importa que sea católico, no importa que sea mormón, no importa que sea testigo, no importa que sea adventista, no importa que sea cristiano, no importa, sin Evangelio no se salva. No importa que sea científico, no importa que sea el Papa, no importa que sea Billy Graham, no importa que sea Josué Irión, no importa que sean famosos, no importa que cante bonito, que sea Marcela Gándara, que sea Jesús Adrián Romero, que sea Samuel Hernández, no importa la fama, no importa su voz, sin Evangelio no hay salvación. No importa si llenan los estadios, si llenan las campañas grandes y viene mucha gente, no importa. Sin Evangelio no hay salvación. No importa que sea el filósofo, no importa que sea el ateo, no importa que sea el brujo, no importa que sea el adivino, no importa que sea el adorador de la muerte, de Juquila, de Lupe, no importa, sea quien sea, mientras sea humano y creado por Dios, necesita el Evangelio para su salvación. Amén. Cuando usted tiene esa visión, usted dice, gloria a Dios. No voy a China, voy allá a la esquina, ahorita que pase. Pero cuando no entendemos eso, Señor, revélame a dónde quieres que yo vaya.
Y Señor, si ahí están pasando. Es que son poblanos. ¿Y qué que sean poblanos? Es que esos casi no escuchan. Vámonos a Chiapas, allá sí nos escuchan. A Oaxaca, que ahí nos escuchan mejor. ¿O no nos escuchan mejor en Oaxaca, hermanos? Vamos para allá. Dice el Señor, no. Vamos a ir a la sierrita donde te van a apedrear por predicar. Anoche me llegó una noticia que encarcelaron 8 de nuestros hermanos en Chiapas porque no se quisieron convertir al catolicismo. Y los obligaban a firmar un documento donde se convertirían al catolicismo. No quisieron nuestros hermanos a la cárcel. Y nosotros aquí estudiando el Evangelio. ¿Sabes qué necesitamos, hermanos? Tener un verdadero encuentro con el Evangelio. No el conocimiento, con el poder. Donde no mides limitaciones para predicar. Yo a veces digo, creo que era más valiente cuando empecé que ahora. Cuando empecé, hermano, iba yo a los conventos ahí. Iba yo a los conventos, a la iglesia católica me metí a misa. Y no iba yo a persinarme ni a adorar ahí, ni a aprender el sermón. Iba yo, Señor, de todos los que están aquí, revélame a quién quieres que le hable. Y para que no se vayan a ofender cuando son en el tililín, me hinco con ellos. Ya cuando levantaban la tililín, me hincaba, perdóname, Señor, pero para que no sospeche. La iglesia católica, cuando hace sus congresitos, sus retiros, ellos dicen, qué bueno que todos han venido, esperemos que no haya un protestante entre nosotros, un espía. Hablan así. ¿Por qué? Porque saben que hay luteros que se meten para adentro. Entonces, mis hermanos, no solo tenemos que estudiar la importancia del Evangelio, necesitamos entenderlo y ser impactados de tal manera que no nos deje en paz la necesidad de predicarlo. Que no nos deje en paz. Estaba orando, creo, ayer o antier. Yo anhelo que usted entienda por el Espíritu lo que significa esta escuela. Yo anhelo que usted lo entienda por el Espíritu. No se lo quiero decir por qué. Yo anhelo que usted lo entienda, para que después no diga, ¡ay! Desaproveche el tiempo. No, hermano. No solo venimos a estudiar letras. Hay que pedir que nos impacte la palabra. Porque solo si nos impacta, no tendremos miedo a encontrarnos a cualquiera. Venga para acá. Antes, hermano, mire, un grandote así. Y me empezó a hacer me empezó a hacer burla en el trabajo. Porque yo creía en el Evangelio y que Jesús y todo. Yo hubiera dicho así, pues, ay, Señor, Jehová reprenda al demonio. No, yo no veo a los predicadores hablando así. Hoy alguien te mira feo porque le estás hablando al Evangelio y dice, pastor, al demonio. No, la carne, hermano. Sí, está un demonio, pero discierne. Y yo ese grandote digo, ven para acá. Venga, yo cuando llega lo vi. Yo dije, Dios mío, pero está impactado. Y le pongo la mano arriba así, digo, mira, agáchese un poco, si no, no me oye. Mira, ten mucho cuidado cómo hablas de mi Señor Jesús. Porque, y así para arriba, porque no sea que te pueda torcer el pie. No, si yo no, es que ellos me incitaron y todo. Nomás te digo, ten mucho cuidado. Ya cuando me fui dije, Señor, estaba grande, ¿cómo le hice? Eso es cuando estás impactado del poder de Dios. Pero cuando no eres impactado, te ven y te dicen, y no saben ni qué hacer, y dice, Señor, líbrame Jehová, sácame de aquí, cambio de trabajo mejor. Me dice, Señor, pues ahí te mandé, ahora ya te quieres ir. Sin Evangelio no hay salvación. Y esa es la importancia del Evangelio, porque no importa lo que haga la gente, aunque sea de las cosas de Dios. Primero es el Evangelio y luego la adoración, luego la alabanza, luego la oración, luego los dones, los ministerios. Ya una vez que es salvo, todo lo demás venga. Pero todo lo demás sin el Evangelio, todo es en vano. Amén, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Pero todavía me falta algo. Dijimos el verso, el de 1 Timoteo.
Échele, dice el hermano. Amén. Para terminar, es que ese era el principio y ese es nuestro final. Entonces, hermano, ya entendiendo lo que es el valor del Evangelio, lo que el Evangelio hace y lo que el Evangelio significa, entonces aquí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ya el Evangelio es digno de ser recibido. Es digno. Abrir el corazón y que haya cabida en mi corazón y que yo acobije y yo hospede esa palabra y la haga mía. Eso es que la palabra es digna. ¿Por qué? Porque el Evangelio es fiel. Si tú lo crees, ahí hay perdón. Si tú lo crees, ahí hay sanidad. Si tú lo crees, ahí está la liberación. Pero si tú lo crees, porque si no lo crees el Evangelio, allí está tu salvación, pero tu sanidad lo tiene el pastor, que venga a orar por mí. Y la liberación, el ungido, Tibi Joshua. No, hermano. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados porque creíste el Evangelio, o decir levántate y anda para que veas lo que es el Evangelio. Tenemos que poner atención a eso. ¿Qué es más fácil? Decir tus pecados son perdonados porque creíste el Evangelio, o decir espíritu inmundo, apártate de esa persona. La señal de la verdad del Evangelio está en la sanidad y la liberación. Porque es fácil decir, estás perdonado cuando la persona mejor ni lo creyó. Y es fácil decir, amén, yo ya creo en el Evangelio. Pues demuéstralo, reprendiendo demonios. Demuéstralo en las sanidades. Porque en las sanidades y en la reprensión de demonios, ahí se ve si de verdad tú crees en el Evangelio. Ahí. Porque decir, ya estoy perdonado, pues es fácil. Pero ahora, ¿quién sabe si Dios ya lo hizo? Decir que yo tengo fe en el Evangelio, pues ¿quién sabe? La señal de la fe en el Evangelio, la señal de que se cree en el Evangelio, no está en que Dios te haya perdonado. Está en que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos y se sanarán. Ahí está la señal de fe. Porque es fácil decir yo tengo fe, pero al estilo católico. Es fácil decir yo tengo fe, pero en un estilo racional del conocimiento, pero no en el espíritu. Es fácil predicar Biblia, es fácil acomodarla. ¿Por qué cree que hoy decimos sanamos? No se sanó. Es que no era la voluntad de Dios que se sanara, es que Dios te tiene a prueba por desobediente. O sea, ya justificamos la falta de fe en lo que predicamos. Pero el que cree el Evangelio y se bautice será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Si no me están siguiendo las señales, yo no sé de usted, pero a mí si no me siguen las señales, yo estoy rápido con Dios. Señor, o no es tu voluntad, o de plano estoy mal con el Evangelio. Porque predicarlo, mi boca está llena de palabra. Mi corazón está llena de Biblia. Pero ¿cuánto tengo fe en esas palabras? Esa es la clave. Digamos, ahora que estuvimos en la boda, no sé quién de ustedes me fue a traer, venga hermano, que tal hermano quiere hablar con usted. Y yo pensaba, dije, Señor, pero es que estaba yo acomodando el equipo. Digo, Señor, no estoy, casi no tenía yo tiempo, pero algo me dijo, ve. Bueno, ya me dijeron que hermano, muy bien. Me dice, hermano, ore por mí. ¿Qué tiene? Y me contó todo lo que sentía. Dije, Dios mío, pues estamos en una pachanguita, ¿por qué esto? Pero inmediatamente vi el demonio que estaba a su alrededor. Dije, véngase para acá. Checa. No dije, ay, hermanos, llámale aquí. Háblale, dile que deje la novia ahorita, que venga. Bueno, cuando empezamos a actuar así, tienes un problema con tu fe. El que tiene fe no necesita a nadie, sabe que Cristo lo va a hacer. Entonces digo, venga para acá. Así, inmediatamente vi el demonio, ya ni quise que me platicara. Ya sé de qué se trata. Venga para acá.
Nos fuimos para atrás, dije, no sé cómo me lo vaya a tratar aquí, se vaya a espantar los hermanos. Nos fuimos para atrás. Y me quería seguir platicando. Ya cállese usted. Nombre de Jesús, Espíritu. Fuera, apártese de ahí. Ya sentí que se fue, dije, tan rapidito. Yo quería echarme una oración de 5 minutos. Muchas veces oramos mucho porque hay un problema con la fe. ¿Y sabes cuándo tienes un problema con la fe? Cuando oras por el enfermo, por el endemoniado. Primero orar ya es algo equivocado, porque tú tienes autoridad. Pero bueno, hay que echar la oración. A veces funciona, a veces no. Pero ¿sabes cuándo tienes un problema con la fe? Cuando estás orando y le estás diciendo a Dios, Señor, porque la palabra de Dios dice que en ti está la sanidad. Hermano, quieres convencer a Dios cuando debes de convencerte a ti, no a Dios. Y le echamos la predicación a Dios. Porque te llevaste todas las dolencias de esta hermana, cáncer, úlcera, sobre tu cuerpo, Señor. Lo creemos, lo confesamos y lo declaramos. Dice, Señor, ¿qué demócrata eres? Cuando tú empiezas a hablar así, hay un problema con tu fe. Hay un problema. Es que no nos han enseñado a activar la fe. Yo no les he enseñado tal vez. Quizás solamente la información. Pero no, hermano. Es el Espíritu. ¿No? Padre, Señor, eso sí, Señor, me pongo delante de tu presencia y estoy bajo tu autoridad. Así que por esa autoridad, en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, pártese y deje en paz a esta persona. Fuera en nombre de Jesús. Señor, bendice a tu Hijo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya se acabó. Y el hermano se me queda viendo como, ¿ya? ¿Cómo se siente? Ay, vamos, porque yo tengo cosas que hacer. Vaya a comer y yo voy a terminar de arreglar el grupo. Ya cuando se va, hermano, ¿cómo te sientes? Hermano, libre. Pero ayer que oramos por ese jardín, entendí por qué ese demonio estaba por ahí. Entendí, hermano. Llegamos a lugares que a veces usted no sabe qué demonio está ahí cuidando el terreno y usted se va a meter ahí, pues ya te duele la cabeza. Y hermano, no se lo olvide. Y eso porque a mí Dios me retó. Porque a veces sí ya también, Señor, sánalo porque la palabra del Señor dice. Hermano, Dios no necesita que le digas la Biblia. Él se la sabe y Él la cree mejor que tú. ¿Cuánto tú crees el Evangelio? En el Evangelio está la salvación, está la sanidad y está la liberación. ¿Y dónde está la señal de tu fe? No es tanto en la salvación, sino en la sanidad y la liberación. Porque si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo, el reino de Dios se ha acercado. Y de eso se trata la predicación. No de información religiosa. El reino de Dios consiste en poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¡Por todos! Pero este no lo quiso recibir, déjalo, se va para el infierno. Amén.